de los dientes, la lengua, los músculos, grandes salvares y algunos pares craneales, incluyendo el nervio vago. Entonces la idea es que haya una actividad coordinada con la respiración para que el alimento vaya pasando poco a poco, se alcance a cerrar la epiglotis y pase directamente a esa fase que no vaya a pasar acá. Hay varias fases de esta deglución. Está la bucal, ahorita, luego sigue la faríngea. En esta fase lo que pasa es que la lengua empuja hacia atrás, el paladar blando se eleva, la laringe se cierra y hay relajación del esfínter esofágico superior para que entre el alimento. Profe, en el tema de la deglución, ¿qué es la deglución? ¿Qué es la deglución? Mandar. Recuerden, no, eso es digestión. La deglución es el paso del alimento o del bolo alimenticio de la boca al esófago, ¿sí? El hecho cuando usted habla de mandar, eso es deglución. Entonces estamos diciendo que hay una fase bucal que está intervenida por estos pares craneales. Además de eso, hay una actividad coordinada con la respiración que ya les dije ahorita. Y acá en la fase faríngea pasan todas estas actividades. La lengua empuja hacia atrás, la laringe se cierra, se relaja el esfínter esofágico superior y entra el alimento al esófago. Y en la fase esofágica, pues básicamente hay relajación del esfínter esofágico para que cada vez pasar el alimento, hay una contracción muscular y empieza a haber un movimiento de, digamos que desplazamiento hacia el estómago para poderlo llevar a cabo. Recuerden que el esófago del caballo es bastante largo, ¿cierto? Eso también hace que sea un poquito dispendioso a la hora de colocar una sonda nasoesofágica. En un caballo, ¿para qué yo colocaría una sonda nasoesofágica? ¿Cuál sería la función? Nasoesofágica, o sea que la mente por la nariz pero va a enderezar. Alimentación, se utiliza mucho la parte del cólico, ¿cierto? Le echo gran cantidad de agua para poder ayudar como a desplazar lo que ya, si es por obstrucción, porque hay muchos tipos de cólicos. Bueno, aquí entonces vamos a encontrar que hay algunos músculos estriados para ayudar con esa gran cantidad de movimiento. Es lo que estamos buscando ahorita. Esta es la estructura que vamos a encontrar a lo largo de todo el tracto gastrointestinal por todo el tubo digestivo, ¿sí? En las glándulas anexas no, solamente el tubo digestivo. Va a cambiar la forma, el tamaño de acuerdo al órgano según su función. Entonces encontramos a nivel, digamos que microscópico, varias partes. Inicialmente es un órgano tubular a nivel del esófago largo, ¿cierto? Va paralelo a la tráquea y por lo general tiene una estructura muscular membranosa. A nivel de las estructuras histológicas que vamos a encontrar en todo el tracto digestivo, vamos a encontrar una mucosa que va a estar en contacto con el alimento o los nutrientes que llegan allí. Encontramos una capa muscular que ayuda al movimiento de ese esófago para llevar el alimento hacia el estómago. Y encontramos este circular, luego encontramos una capa de músculo longitudinal y encontramos una inervación. Encontramos principalmente el nervio vago y encontramos lo que es el plexo submucoso llamado plexo de Meissner y el de Auerbach, que está entre las dos capas musculares. Como les decía, este va a regular el movimiento y este va a regular también la secreción de las glándulas de los diferentes órganos. Okay. El esófago va a ser diferente en las diferentes especies de acuerdo pues a su alimentación y estructura anatómica. En el cerdo, por ejemplo, vemos que el esófago es corto, en el equino es largo. Aquí encontramos también algunas fibras musculares estriadas. Y además de eso, la mayoría de músculo va a ser músculo liso. Este músculo que vemos acá, este músculo por lo general es músculo liso, que por lo general está inervado por el sistema autónomo. Este tránsito, como es tan corto, es bastante rápido en el cerdo y por lo general sigue derecho y entra aquí al estómago. En el equino, el cardio del equino, recuerden que es bastante fuerte, entonces eso hace también que digamos que la comida entre lentamente al estómago. A nivel del perro, encontramos que el esófago es relativamente corto de acuerdo a su tamaño. Y aquí encontramos que está controlado por nervios somáticos, no está aquí el nervio vago y el alimento pasa rápido.
Recuerden que ellos mastican pocas veces, va para adentro, ¿cierto? En el gato encontramos fibras musculares lisas, estriadas en la parte superior, es corto y recto, este sí es controlado por los nervios vagos y por otros humanos. Además de esa parte mecánica de la masticación, los movimientos se van a dar en todo el tracto gastrointestinal a partir de ciertas ondas. Entonces se le van a llamar la mayoría de movimientos peristálticos, que lo que hacen es que van avanzando la comida con contracción tanto, digamos que transversal como longitudinal, para ir desplazando el alimento hacia el caudal para que llegue finalmente pues al ano cuando se va a detectar lo que no se utilizó. ¿Cómo? Es el mismo tránsito. ¿Es que puede hablar de una ¿O no? motilidad? ¿Me está hablando del movimiento? Sí. No, el movimiento ayuda a que haya tránsito intestinal. ¿Sí? Por ejemplo, cuando usted come, digamos que comió, ¿qué le digo yo? Mucha grasa, muchas harinas, poca agua, su tránsito va a ser más lento, o sea, se va a demorar más en hacer el proceso, señor. ¿Se puede llamar de motilidad? Sí, estos movimientos están relacionados con la parte de motilidad. Bueno, entonces esa deglución va a estimular las neuronas aferentes del centro de la deglución y esto a su vez va a estimular también el movimiento de ese esófago. Y empiezan a darse unas ondas primarias que van avanzando poco a poco el alimento hacia el estómago. En el caballo esos movimientos peristálticos son muy difíciles que se hagan de vuelta, o sea, no hay antiperistaltismo, en la vaca sí, por la rumia, pero en el caballo no, por todo lo que vamos a mencionar, ahorita les vamos a mostrar también esa fotito. Entonces acá encontramos ese peristaltismo esofágico con varios pasos. Entonces inicialmente hay una contracción, ¿cierto?, de esa parte del músculo circular, va avanzando poco a poco el alimento. Luego de eso, entonces, las longitudinales van a seguir empujando el alimento hacia caudal y las circulares vuelven a ser como una especie de onda para que se vaya desplazando poco a poco hasta llegar al estómago. Recuerden que aquí cuando llega... Señor. Contracción longitudinal y por el lado transversal. Con longitudinal, circular y la última es el avance, como las onditas que hacen que avance mucho más. Estas son las fibras, lo que estamos mencionando son las fibras musculares, las circulares, las longitudinales y aquí al final vuelven a ser las circulares. Se está refiriendo a las fibras de músculo liso. En el intestino, entonces, recuerden que acá cuando llega el alimento a la saliva se llama bola, se llama timo. Ácido se llama así. Y el estómago por lo general tiene una estructura donde tiene una curvatura mayor, una curvatura menor, tiene un cardias, tiene un píloro, que son dos esfínteres para la salida y entrada del alimento. Y la forma y el tamaño depende de la especie en general, pero la funcionalidad es exactamente la misma. ¿Cuál es? Almacenamiento, sí. De la proteína, ¿cierto? Sobre todo la proteína. Y en el caballo, una pequeña fermentación de carbohidratos. Bueno, entonces, aquí tenemos una visión del estómago un poquito más detallada, donde encontramos esa parte microscópica también, ¿cierto? Encontramos una parte mucosa, submucosa, muscular de la mucosa, músculo lipocircular, músculo longitudinal y serosa. Por eso yo les decía ahorita cuando estaban diciendo que la serosa era la capa queratinizada de la molleja, no es así. La serosa es una capa brillante formada por tejido conectivo que ayuda a soportar los diferentes órganos del cuerpo en general. Y el aparato digestivo pues no es la excepción. Y por ejemplo, en casos donde está el rumen o el ciego que tienen a almacenar bastante cantidad de alimento, debe ser bastante fuerte, ¿no? Entonces, por eso es que esa serosa es brillante, porque tiene gran cantidad de tejido conectivo. Entonces, aquí vamos a encontrar varias partes. Como vemos ahorita, el cardias, el píloro, encontramos lo que es el cuerpo, el fondo y la región pilórica. Tiene tres tipos de músculos. Tiene el circular longitudinal y tiene también el oblicuo.
y la serosa que está aquí por fuera. Al entrar el bolo alimenticio por el cable, ahí el bolo, pero ya cuando se mete con los bolo ácidos se Quimo. Bueno, entonces acá vamos a encontrar que esa mucosa, no recuerdo bien cómo se llama el epitelio, ustedes me dirán que saben más de eso que yo. ¿Cómo se llama? Cilíndrico simple. Sí. Forma unas criptas. ¿Por qué criptas? Porque son como unas fosas bastante profundas, ¿cierto? Donde hay diferentes tipos de células. Entonces encontramos acá unas células gástricas que van a producir pepsinógeno, ácido clorhídrico y moco. La mucosa se llama así porque tiene toda la actividad aquí secretora, ¿no? Esta mucosa, porque están las células que están en contacto con el alimento. La submucosa va a estar encargada de llevar la circulación, aquí van los vasos sanguíneos, digamos que más abundantes, y luego siguen las capas musculares. ¿Por qué tres? Porque además de que tiene que sostener el alimento, tiene que mezclarlo, tiene movimientos, ¿cierto? Y al tener movimientos, necesita mucho más fuerza para poder mover toda esa cantidad de líquido o de contenido que tiene allí. Luego de eso, entonces tenemos aquí la parte del tejido conectivo, como les digo, hay una curvatura menor, una curvatura mayor, y está protegido por una capa como de, digamos que se llama epiplón, ¿no? Que protege las vísceras y es una aumento, se llaman acá en el estudio. Bueno, por otro lado, entonces vemos que la inervación de ese estómago está sobre todo por el nervio vago y por el espláncnico. Aquí entonces tenemos varios tipos de, digamos que, de estímulos. Hay para estiramiento muscular, para contracción muscular, para mezclado, para vaciar el estómago, y todos estas inervaciones, digamos que funciones están ligadas a la función de diferentes hormonas. ¿Cuáles son? Ustedes leyeron, ¿cierto? ¿Cuáles? ¿Cuáles son las hormonas producidas ahí en el estómago? Ácido clorhídrico. Hormonas. Histamina. Ya sé cómo va a ser el parcial. No, estamos en Semana Santa. Pero yo no estoy diciendo nada, estoy diciendo que ya sé cómo va a ser el parcial, no estoy haciendo nada más. Preguntas. Como yo parto del hecho que ustedes ya leyeron el documento, pues va a ser muy fácil para ustedes la información que está allí. Gastrina no, Gastrina es una hormona. por eso. Aquí también estaba histamina. La gastrina es una hormona y esa va a estimular la producción de ácido clorhídrico. Va a estimular también, hay otra que se llama somatostatina, que esa va a detener la función de esos, y eso está ya, todo está ya ahí consagrado en lo que ustedes ya leyeron. Esta es las criptas o las fosas gástricas, y encontramos varios tipos de células. Estas células de la superficie, que son mucosas, encontramos las parietales, encontramos las células D que producen somatostatina, encontramos las principales que producen pepsinógeno, y las parietales que producen ácido clorhídrico. Entonces miren que el moco que se produce acá es para proteger toda esa parte del estómago, porque este mismo ácido puede llegar a afectar y producir una gastritis, una úlcera, ¿cierto? Acá se supone que la luz, o sea, el hueco donde está lo que se forma en la parte hueca del estómago, tiene un pH de 2 a 4, pero aquí en la mucosa el pH es de 7 por acción del moco, que ahí actúa como protector de esa zona para evitar que el mismo ácido destruya al estómago. ¿Cómo se llama la inflamación del estómago? Gastritis. ¿Y a qué se le llama úlcera gástrica? A algo que ha causado el ácido. A la lesión del epitelio, ¿cierto? Que produce inflamación y produce también algo de sangre, eso depende pues, del tipo de lesión que tenga. Por lo general está asociada con comer a deshoras, ¿cierto? Si usted no come a la hora del almuerzo, llega a su casa, todo el mundo comiendo, usted mirando, le empieza a sonar el estómago, y eso hace que empiece a producirse ácidos en el alimento ahí adentro, y probablemente pueda llegar a producir una gastritis. Otra cosa que produce mucha gastritis es el estrés. Es la enfermedad del siglo XXI que acaba con todo, el estrés. Todo más. Bueno, esto es lo que les estaba diciendo ahorita. El pH de acá de la superficie de la mucosa es 7, porque hay producción de bicarbonato y además de moco, pero en la luz del estómago
en esa parte hueca que hay, el pH es de 2 a 4 para poder ayudar a que se degrade bien el alimento. ¿Qué pasa si el pH estomacal de ese lumen gástrico es neutro? Se degradaría. ¿Qué pasa con la pepsina? No se No No se se forma, produciría, ¿cierto? se Porque quedaría recuerden que eso se pepsinógeno. forma por el pepsinógeno en un medio ácido. Si no lo hay, pues no va a hacer nada. No se degrada la proteína. Entonces el gástrico es de 2 a 4 más o menos, y acá a nivel de la mucosa es de 7. ¿Por qué dibujan siempre los enterocitos como mechuditos? ¿Por qué? Porque tiene vellosidades. Tiene microvellosidades. Recuerden que ese enterocito, el enterocito tiene microvellosidades, pero además de eso hay vellosidades intestinales, y además de eso hay pliegues, y hay, digamos que, un área bastante recogida, ¿cierto? Yo encuentro esto así, luego encuentro esto así, luego encuentro esto así. Resulta que todo esto hace que la superficie de absorción se multiplique por 600. ¿Para qué? Para que se pueda absorber más fácilmente el alimento y más rápido, ¿sí? Entonces, por ejemplo, lo que es 1 centímetro cuadrado, se vuelven 600 centímetros, a la vez de que tenemos acá gran cantidad de microvellosidades, vellosidades, circunvalaciones y, digamos que, los pliegues intestinales. Aquí básicamente lo que están haciendo es mostrando cómo se crea esa producción de ácido clorhídrico, que por lo general se da a nivel de las células parietales, y también están mirando cómo se da la producción de bicarbonato para poder proteger esa mucosa gástrica que no vaya a ser atacada directamente por el ácido del estómago. Aquí en el estómago también se produce otra cosa, que es el factor intrínseco, que tiene que ver con la formación de vitamina B12, se da en todos los monogástricos, y en rumiantes se produce a nivel del rumen también. Entonces acá vamos a encontrar también que hay, bueno, una protección de moco en la parte gástrica, pero también hay una protección de las enzimas a nivel del páncreas. Por eso se producen en forma de zimógenos, ¿cierto? Para que lleguen al intestino delgado y allí se pongan activos. Aquí no alcanzan a ver ya pronto, pero están mostrando la formación de la pepsina. Entonces, ¿qué se necesita para la pepsina? Que se produzcan en las células principales, se produzca el pepsinógeno, y en presencia de ácido clorhídrico la convierta a pepsina. Solamente así, en forma de pepsina, puede crear proteínas. Así no, solamente así. Entonces, si no hay medio ácido, recuerden que hablamos del uso de antiácidos de forma crónica o muy frecuente o por toda la vida. Eso hace que este medio ácido no se dé tanto, entonces no haya una buena degradación de proteína. ¿Señor? Que si no hay pH no hay una degradación de péptidos. pH hay, que no Pues si no esté hay, por ácido, eso. que no esté ácido. Ah, ok. Recuerden que el pH es ácido, neutro y alcalino, ¿cierto? Aquí es otra representación de esa formación de la pepsina. Básicamente, el pepsinógeno es el zimógeno o precursor. El ácido clorhídrico lo activa y ya queda lista para que pueda agregar proteínas. ¿Qué hace? Esas moléculas grandes de proteína las divide en proteínas pequeñas y aminoácidos. Y esto sigue su curso hasta que finalmente son absorbidos en forma de aminoácidos a nivel del intestino delgado. Si voy rápido me dicen. ¿Se sube eso? Sí, profe, ¿puede Ya está ahí. ¿puede repetir esta? Sí, está yendo muy rápido. Ay. Ya habla muy rápido. Para la formación de la pepsina se requiere un medio ácido. ¿Quién lo da? La producción de ácido clorhídrico. Entonces, en las células principales se produce el pepsinógeno, que es un zimógeno o precursor, que en un medio ácido, por acción del ácido clorhídrico, se transforma en pepsina y ya la deja lista como enzima que es para romper las moléculas grandotas de proteína, que son las moléculas que existen, en pedazos más pequeños. ¿Cuáles? Pequeñas proteínas o péptidos y aminoácidos, que finalmente esos aminoácidos se van a absorber ¿en dónde? A nivel del intestino delgado, para poder ser llevados por la vena portal. O sea que todos los estómagos son ácidos. Sí.
porque el abomazo en la vaca es ácido. El pH. No, no. Si es monogástrico, no. Si es rumiante, tampoco, porque tiene la misma función que el monogástrico. Simplemente que antes de eso, en una caja fermentadora se produce una gran cantidad de nutrientes, pero el resto es igual. Bueno, entonces aquí encontramos, digamos que el que va a inervar ese estómago, en la mayoría de los casos, el nervio vago, y va a activar ciertas hormonas para activar la producción de otras sustancias. Entonces acá tenemos varias hormonas de esas. La gastrina, por un lado, que activa la producción de ácido clorhídrico en toxina. Tenemos la somatostatina, que la detiene, por eso tienen más, o sea, la activa, y menos que va a contrarrestar esa formación o esa producción de ácido clorhídrico. Esa acetilcolina actúa directamente en la célula parietal para poder producir el ácido clorhídrico. Y cuando esto se activa por la presencia de alimento en el estómago, incluso se activa también por la función de las glándulas salivares. Cuando ya está lleno el estómago, entonces la somatostatina le dice: no, hágame un favor, no produzca más porque esto ya se llenó. Y al cerrarse como ese ciclo, entonces empieza a funcionar otra hormona que se llama secretina, donde le dice: señor intestino delgado, empiece, ábrase el píloro, vaya para el intestino delgado y empiezan a segregar toda la cantidad de enzimas que necesitamos allí. Digamos que esa llenura está dada por el tamaño del estómago, ¿cierto? Y en nosotros, bueno, en todos los humanos, en todos los animales, pero en nosotros los humanos, ese estómago tiende a ser elástico. Entonces, entre más coma, más grande va a ser. En los animales también, pero ellos son más regulados porque ellos tienen un fin, digamos que productivo, y no se va a aumentar tanto la comida de ellos. Incluso dicen que el caballo es uno de los pocos animales que regula su peso, no se engorda en su estado salvaje. Bueno, entonces esta gastrina también va a activar otras células para poder producir todo lo que es las enzimas, y la somatostatina lo va a detener. Estatina detiene, ¿cierto? Cuando tienen gastrinación de estatina o statina es porque detiene el funcionamiento de otra que por lo general lo promueve. Y aquí por lo general está precedido por la producción de acetilcolina para la producción de ATP, y luego ya se produce la gastrina y luego estas sustancias que ayudan a degradar las proteínas sobre todo. Además de esa degradación de proteínas en el estómago, se da una función de mezcla, una función de contracción para poder garantizar una mejor degradación del alimento. Bueno, entonces lo que les decía, ¿no? Al actuar la somatostatina empieza a actuar ya el duodeno como tal, y empieza entonces a actuar el vaciado gástrico. Dice: bueno, ya está lleno, se empieza a abrir el píloro, empieza a abrir el duodeno, empieza a hacer ya la digestión enzimática por parte del páncreas. Acá tenemos tres fases: la cefálica, la gástrica y la intestinal, que es lo que se va a dar el proceso para que, lo que les decía ahorita, que se dé la degradación de la proteína y los movimientos gástricos también. ¿Qué es la torsión gástrica? ¿Qué es eso? ¿Y en dónde se da? En el pino, ¿no? Perros también. Perros grandes. Perros también, en vacas también. En las vacas como queda prácticamente horizontal debajo del rumen, cualquier mal movimiento que queda, ¿no? Entonces es también bien delicado esa funcionalidad del estómago. Bueno, cuando actúa la somatostatina, entonces aumenta la producción de secretina, y eso hace que empiecen a producirse una gran cantidad de hormonas que van a estimular también la producción de enzimas a nivel del intestino delgado, como es la colecistoquinina, como es también la secretina, y hay otra que se llama secretina, colecistoquinina, no se me olvida, enteroquinasa también. La idea es también que acá, a medida que se va disminuyendo la funcionalidad del estómago, porque se llena, entonces empieza a aumentar la funcionalidad del intestino delgado, que tiene algo similar con el estómago, y es que las enzimas se producen exclusivamente cuando el pH del intestino es neutro. Tiene que ser neutro, si está ácido no sirve. Y acá tiene que ser ácido para que funcione. Acá el intestino tiene que ser neutro para que funcione y para que empiecen a segregarse las enzimas.
A veces hay úlceras gastrointestinales o gastroduodenales. Profe, ¿Quién me está hablando? Que es que no sé, allá. las vacas, bueno, los rumiantes como tal tienen menos producción de ácido clorhídrico, porque ellos producen más metano, ¿sí? Pero en el rumen. La funcionalidad del estómago o aún más es exactamente la misma. Tal vez en menos proporción como el carnívoro, pero la función es exactamente la misma. Producir ácido, pepsinógeno para ayudar a la proteína. Por proteína, toda la que fabricaron las bacterias. Sí, sí. Toda esa proteína llega allá. Bueno, el estómago tiene varios movimientos, como les digo, de mezcla, de homogenización de las enzimas y además de eso, pues para poder llevar el alimento hacia el duodeno. Entonces aquí encontramos unas ondas a nivel distal que son lentas, en la zona proximal van a ser lentas y débiles, y el vaciado gástrico va a depender directamente del tipo de alimentación y la cantidad que tenga en su interior. Entonces, por lo general, lo que es líquido va a ser absorbido o va a ser más rápido asimilado. Si usted toma agua, en menos de media hora usted tiene que tener lo que absorbió y lo que desechó. El sólido no, y si es proteína con grasa se va a demorar mucho más. También depende mucho del tamaño de las partículas. En el perro, por ejemplo, ellos no mastican, prácticamente tragan, entonces el tiempo que permanece en el estómago va a ser más prolongado. Ya habíamos hablado algo de esto, ¿cierto? Básicamente el vómito es una forma de defensa del cuerpo también. Decíamos que lo que es la fiebre, la diarrea, el vómito, lo que contiene la saliva, todo eso son sistemas de defensa del cuerpo para evitar la entrada o la permanencia de agentes patógenos o sustancias tóxicas dentro de nosotros, dentro del animal. Básicamente el vómito es la expulsión de la comida por la boca, ¿cierto? Se da cuando se irrita el estómago, cuando hay sustancias tóxicas, cuando hay alguna bacteria por ahí molestando, cuando hay problemas nerviosos. ¿En cuál problema nervioso, por ejemplo? Una falla del nervio. A veces cuando la gente está nerviosa le da por ahí, ¿cierto? Y otra falla es cuando hay, sobre todo en humanos, meningitis. Cuando hay meningitis, altera el centro del vómito y el niño tiene un vómito en proyectil, o sea que no hace así como en las caricaturas. Eso es un vómito en proyectil, que bota, mejor dicho, con mucha fuerza la cantidad de comida que tenga en su interior. Entonces, ¿qué fases incluye ese vómito como tal? Relajación del esfínter del cardias, ¿cierto? Se al de aquí arriba para que pueda llegar a salir el alimento. Contracción de la musculatura abdominal, expansión de la caja torácica, disminución de la presión intratorácica, apertura del esfínter faringoesofágico, acá, elevación del paladar blando y salida del contenido gástrico. Y la sensación que queda tan fea, ¿no? Como de tristeza, como de quiebra, como de desolación, como de esos. El sabor. Sí, ¿Cuál era el muerte de los dientes? sí, es muy fea la sensación. ¿A qué se debe la regurgitación? La regurgitación también es devolver el alimento, pero se hace de forma, digamos que tiene una funcionalidad en las aves, que es la alimentación de sus pichoncitos, ¿cierto? En la vaca tiene la función de la rumia, pero la regurgitación también puede ser, digamos que es parecido al vómito. Es el devolver el alimento, sale del estómago a la boca, no precisamente el alimento, a veces solamente la producción de líquido que hay allí. ¿Cuál es la diferencia? Pero alimento no digerido. Es que está en el estómago, está no digerido. Porque yo escuchaba, pues, que... Bueno, no digerido completamente. Triturado. Sí, porque no digerido puede ser que entre y sale de una vez, ¿cierto? Que es el caso de las vacas y los pajaritos. Pero si es no digerido completamente es porque no ha pasado por el intestino. Pero la función, digamos que fisiológica es la misma. Abre cardia, saca lo que va a sacar y lo lleva afuera, ¿sí? Es voluntario. En el caso de las aves puede llegar a ser, porque es para alimentar a sus mascotas, obviamente. A sus pichoncitos. A sus saltamontes Lo mascotas. que hace cansancio. En los rumiantes también es voluntario, ¿no?
volver a No, en el rumiante está ligado o está, digamos que depende del tamaño de la partícula, ¿sí? Si la partícula está grande, se devuelve, si no, sigue su curso. Por eso cuando el alimento es muy tosco y muy viejo, tiende a durar más la rumia, entonces produce más función. Bueno, lo que les decía la vez pasada, miren que más de la mitad del estómago del caballo es glandular, no tiene glándulas, no produce nada. Entonces, en esta zona se va a producir una pequeña fermentación de almidones, que es como el animal que más relevante es esa función. En los otros es muy pequeña, entonces no se nombra mucho. Podemos encontrar también que el alimento entra por capas, por lo tanto se debe tener cuidado en el orden en que se le da el alimento al caballo. Ojalá pudiera estar en potrero, ojalá pudiera estar libre, comiendo cada ratico, no confinado 2x2, ¿no? Pues serán presos. Acá entonces en la zona glandular, que es mucho más pequeña, se va a producir ácido clorhídrico, se va a producir también pepsinógeno para la degradación de proteína. Encontramos que esa fermentación de acá de la zona glandular tiene que ver también con la degradación del almidón de azúcares simples. Y miren, aquí hay una pequeñita producción de ácido graso volátiles, muy pequeña. ¿Por qué? Porque hay una fermentación anaeróbica de los carbohidratos, muy pequeñita, casi irrelevante a la hora de mencionar la cantidad. ¿Qué será esa proteólisis? Debe ser destrucción ¿De qué era? De las proteínas. Claro, no esta materia así de fácil. Entonces, esa proteólisis, ¿que la hace quién? Pues la toxina que está acá que degrada las proteínas, convierte la proteína grande en péptidos. Recuerden que un aminoácido es la molécula más pequeña. Un aminoácido más otro aminoácido se llama dipéptido. Y donde hay varios aminoácidos se llama péptido. Y polipéptido es un péptido grande. Y la proteína es una unión de varios polipéptidos. Por eso estas moléculas son tan grandes y tan difíciles de degradar, tanto así que existen alrededor de 5 a 6 enzimas para poderlas convertir en aminoácidos. Lo que les decía la vez pasada, creo que ya lo vimos, ¿no? El por qué el caballo no vomita. Emesis es vomitar. ¿Qué será hematemesis? Vómito con sangre. Vómito con sangre, sí señor. Entonces, razones por las cuales no vomita. Centro del vómito poco desarrollado, centro emético. Paladar blando elongado, estómago muy pequeño y muy dorsal. Un cardio muy fuerte. Y como está tan dorsal, está muy alejado de la pared abdominal para darle presión y ayudar a que salga el contenido hacia la boca. En el cerdo tenemos que esa es una glandular muy pequeña, pero no hay una, digamos que no es relevante la cantidad de fermentación que puede llegar a ser allí. Pero sí miren la zona glandular que es bastante amplia para poder degradar la proteína que consume. El vaciado gástrico es lento. En el estómago del cerdo no hay degradación de almidón y solamente se va a dar la degradación de la proteína. Profe, lo que es escamoso es no glandular. Epitelio. Esa es la zona glandular, ¿cierto? Toda esta es la glandular, toda esta. Epitelio glandular, epitelio glandular, epitelio glandular. Y este supuestamente esta partecita chiquita es escamoso. Si es escamoso, ¿qué quiere decir? ¿Qué hace? Escamoso porque tiene queratina. Pero muy chiquitita la parte. Bueno, el perro y el gato, este estómago tiene que estar mucho más diseñado a la hora de la degradación de proteínas porque ellos son carnívoros, ¿no? Y recuerden que pues, los carnívoros necesitan más proteína que el resto. Entonces tenemos acá las mismas partes, el cardias, la parte del pilo, el antro, el cuerpo del fondo, curvatura menor, mayor. Y digamos que en la permanencia del alimento allí en el estómago va a depender del tipo de alimento que se le dé. Si es escaso en grasa, 4 horas. Si es rico en proteínas, 24 horas. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo le doy una buena calidad de comida al animal, con buena cantidad de proteína, puede durar hasta 24 horas y lo puedo dar una vez al día en la ración, con buenas calidades, buenas cantidades. No hay degradación de almidón y pues el pH tiende a ser un poquito más ácido que las otras especies. Dentro del rango también, pero mucho más cercano al 1, mucho más cercano al inferior.
Ya llegando al intestino delgado, entonces vamos a encontrar que allí van a llegar todas las enzimas pancreáticas, que vienen del páncreas obviamente, en un pH neutro, 7 más o menos, y van a llegar todos los productos del hígado para ayudar a degradar las grasas que vienen de la bilis, no necesariamente de una vejiga biliar, pero sí de la formación de la bilis a nivel de hígado. Entonces van a ayudar a que estas moléculas grandotas pasen a estas que están acá, glucosa, aminoácidos, glicerina, ácidos grasos y en otros casos monoglicéridos. Ahí está bien la plataforma. ¿Lista? Cuando hablamos de los movimientos intestinales van a ser parecidos a los que encontramos a nivel del esófago en cuanto al tipo de contracción que hay. Entonces hay una contracción peristáltica con unos circulares y longitudinales, luego se relaja y poco a poco se va desplazando el alimento o el quimo, bueno, aquí ya se llama kilo, hacia el intestino grueso y después hacia el ano. Entonces acá encontramos que los movimientos se llaman de esta manera. Uno se llama de segmentación, que es la contracción de la capa muscular circular, y permite la mezcla del quimo con todo lo que son las sustancias enzimáticas provenientes del páncreas. Bueno, acá también encontramos los plexos que estaban funcionando ahorita, pero entonces acá encontramos que se llaman mioentérico y submucosos en los mismos. Y me van a permitir a mí inervar tanto el movimiento de esa parte intestinal como la secreción de las glándulas a todo el tracto digestivo, ¿sí? Habíamos dicho que es propio del sistema digestivo. Si el sistema digestivo tiene buena salud, el animal tiene buena salud. Por lo general es así. Aquí ya tenemos el tipo de inervación que hay. Y, por ejemplo, tenemos también que hay una inervación para las hormonas digestivas, en este caso la gastrina y la secretina. Esta ayuda a que se produzca la secreción gástrica. Esta secretina ayuda a que se produzca la secreción a nivel del intestino delgado. Y la colecistoquinina ayuda a que se vacíe la vejiga biliar. Y están, también vamos a encontrar péptidos paracrinos con la somatostatina que me van a tener esa función, inhibe el tubo digestivo, y neuropéptidos que va a aumentar como la parte del flujo de sangre para que pueda funcionar mejor. La estructura de ese tracto digestivo a nivel del intestino va a ser parecido a lo que hemos visto ahorita, pero estas velocidades o estas estructuras van a ser mucho más abundantes, por lo que les decía, puede aumentar 600 veces la superficie de absorción. Y lo otro importante de estas células intestinales es que se pueden reemplazar totalmente cada tercer día, porque la actividad metabólica es tan grande que hace que su funcionalidad sea corta. Entonces cada tercer día, si come bien, tiene buenas defensas, tiene todos los nutrientes, están renovándose las células intestinales. Aquí encontramos unos pliegues llamados válvulas de Kilken y las velocidades intestinales, lo que les decía ahorita, que aumenta la superficie de absorción. Aquí encontramos las criptas de Liverpool, y encontramos también otras estructuras llamadas placas de Peyer, y esas placas de Peyer van a tener una función inmunitaria. Por eso, todo lo que entre por vía oral en alimentación tiene que dar fortalecimiento al sistema inmune. Si este sistema inmune del intestino está fortalecido, por lo general se relaciona con la poca presencia de enfermedades. Por eso ahora se habla de una salud intestinal, ¿cierto? Si hay salud intestinal, hay una salud del inmune. Entonces, en estos criptas de Liverpool encontramos varios tipos de células. Hay unas que son microvellosidades, que son absorben nutrientes, otras que son productoras de moco, otras que son productoras de gastrina y secretina, otras que son precursoras, y otras que son lisocimas. Estas lisocimas tienen una actividad parecida a la de la boca. ¿Se acuerdan que también se producía? Que es también combatir las bacterias que puedan llegar allí, patógenas, a atacar al animal. Bueno, y si todo eso está, ¿por qué se da la diarrea? Porque hay criptas.
No por acumulación. Porque no hay que- Cuando hay parvovirus, creo que el virus ataca a las criptas del virus. Pero pues ahí ya Por acumulación hay de diarrea líquido. sangrienta. Porque no hay buena absorción. Hay ruptura de las velocidades. Una absorción de agua. Porque no hay velocidades enteras, Porque no están hay todas absorción de quebradas. agua, entonces- Las velocidades están Quebradas. malas, no hay Es absorción una de esto decepción. tampoco. Entonces lo que hace es que acumula una cantidad de agua para ¿Qué pasa? sacar. Usted tiene diarrea. Para sacar, aumenta frecuencia y aumenta cantidad de agua, las dos cosas para que ella agregue. Entonces, esos procesos son importantes también para poder controlar las enfermedades. No está bien que uno le dé, digamos que la materia fecal esté muy líquida y de una vez uno se tome un antibiótico o algo para detenerla, porque es una forma de defensa del cuerpo también. Ahora, si lleva 4 días, 5 días, no ha tomado nada, ya la cosa es diferente. Eso toca controlarlo inicialmente con la hidratación, es muy importante. Bueno, llegamos aquí a esta belleza. Ya como ustedes leyeron, me van a explicar ustedes. Lo escucho. No expliquen ahí qué dice ahí, para qué sirve, qué es todo eso que se dice. El flujo de la glándula, bueno, el páncreas tiene funciones de exocrina y endocrina. La exocrina, bueno, la endocrina siendo insulina y glucagón, que estos son los reguladores del azúcar, que están haciendo la llavecita que abre la puerta hacia, o sea, que entre glucosa a la célula. Además de eso, pues, ¿cómo decirlo? El glucagón se activa cuando hay muy poca glucosa en sangre y insulina es todo el inverso, cuando hay mucha. En la exocrina, pues vamos a tener los, ya nos voy a mencionar los simógenos, tripsinógeno, timotripsinógeno, proelastasa, el Peptidasa. Sí, pues esos son los simógenos de ciertas enzimas que son degradadores de proteínas. También en la exocrina vamos a encontrar lo que son las grasas, las lipasas, también proteasas. Amilasa. Sí, las amilasa, de hecho. ¿Qué más? En el caso de las endocrinas, si no estoy mal, las endocrinas son producidas por las células alfa, el glutagón por las betas, si no estoy mal. Hay otras, pero me olvidaron. Y las enzimas son producidas en las enzimas glandulares, ¿no? Sí. Bueno. ¿A ver qué? María Santiago. ¿Pero cuál apellido? Venga. Bueno. Entonces, aquí pasan varias cosas, así como lo había dicho Javier, una función endocrina y otra exocrina. En la exocrina, esto se activa a partir de la colecistoquinina, ¿cierto? Se activa las células acinares para que se produzcan estos 3 de acá. 4, con la proelastasa. Entonces, inicialmente tenemos acá la producción de tripsinógeno acá, ¿cierto? En las células glandulares, y está activada por otra hormona llamada enteroquinasa. Enteroquinasa. Esa enteroquinasa, bueno, en este caso, digamos que funciona como una enzima porque transforma el tripsinógeno en tripsina, ¿cierto? Inicialmente. Cuando esa tripsina ya está lista, además de degradar las proteínas, tiene la acción activadora sobre estos otros simógenos que están acá. Timotripsinógeno, procarboxipeptidasa y proelastasa, y las convierte en enzimas funcionales. También tiene otra función importante la producción de bicarbonato para poder mantener neutro el pH del intestino. Debe estar cercano a 7 o 7. Pero Ese es el ideal. esa conversión de hormonas se da en el duodeno, ¿no? En la luz del intestino. No en el páncreas. Sí, dicen que si las enzimas se produjeran acá, destruirían esto. Eso dicen. Entonces, por eso se produce enzimógeno, ya cuando llega al páncreas, ya llega a convertir enzima para poder degradar todo lo que son las almidones, lípidos y proteínas, sobre todo. Entonces, acá le estaba diciendo que también se produce bicarbonato, y ese bicarbonato lo que me va a ayudar es ayudar a mantener el pH básico para que funcione. Porque si el pH no está, perdón, básico no, neutro, en 7. Si eso no está en neutro, no se secreta y no hay una degradación de los alimentos, de los nutrientes. Bueno, acá
acá también funciona entonces la secretina, y la secretina es la encargada de que se produzca el ácido, el bicarbonato, y ese bicarbonato ayude a que funcione el resto de enzimas a nivel del intestino para poder degradar todos los nutrientes. Ya, porque lo neutraliza, porque recuerden que el pH del estómago es ácido, entonces tienen que tener un medio para poderlo mantener, digamos que neutro, para que funcione de aquí para adelante. Entonces, pH de la saliva, ¿cuánto era? De 5,5 a 6. pH del estómago, De 2 a 4. pH intestinal, 7. 7. Básico no, perdón, neutro. 7 nomás está en neutralidad. Bueno, por otro lado, hay secreción del jugo pancreático, que además de las enzimas que hemos mencionado y el bicarbonato, tiene otra composición como es el sodio y el potasio, y pues las enzimas que mencionamos ahorita. ¿Por qué se llaman proteolíticas? Destruyen proteínas. Destruyen proteínas, que son estas que acabamos de mencionar: tripsina, y la carboxipeptidasa. Lipolíticas, Destruyen lípidos. degradan lípidos o destruyen lípidos, ¿cierto? Glucolíticas, La glucosa. van a actuar directamente con compuestos que tengan glucosa, como el almidón y algunas otras azúcares como el ribonucleasa. Y por otro lado está la colagenasa y la elastasa, ¿no? Que estas también ayudan a degradar algo de proteína. Ahí falta la carboxipeptidasa. Profe, la elastasa aquí en la... La elastina. Y la procarboxipeptidasa, perdón, la carboxipeptidasa que degrada. No, porque parece que es proteolítica. Carbo. ¿Pero qué? ¿Por qué se llama así? Aparece por allá su bioquímica de ¿cuánto? ¿Segundo? Todo se cuenta, muchachos. No, ya les digo. Me toca hacer un dibujito para explicarles. Allá cuando ustedes ven su bioquímica, ustedes vieron cómo era un aminoácido, ¿cierto? La estructura de una proteína, ¿cómo es? Yo la copié acá. ¿Qué tiene la proteína? ¿Cuáles son los grupos funcionales? Entonces tiene dos. Para que la proteína sea proteína, tiene lo siguiente. Por acá esto que se llama grupo amino. Y por aquí otro que se llama grupo carboxilo. Por acá tiene un CH3 a veces. Este es R que es, puede ser tan larga como se necesita. Por esta razón se llama aminoácido. Este grupo carboxilo es el mismo ácido orgánico. Por esta razón se llama aminoácido. Entonces, cuando dice que es una carboxipeptidasa, ¿a qué se referirá? Degrada el grupo carboxilo de los aminoácidos. El rompimiento que hace la molécula lo hace por acá. Ahí hace el rompimiento de la molécula. Entonces, por eso se llama carboxipeptidasa. Grupo carboxilo de qué? De un péptido. Entonces, aquí hace el rompimiento. Por eso se llama así. Pues les repito, para que la proteína sea proteína debe tener dos componentes principales: un grupo amino, un grupo carboxilo, que es un grupo ácido, por eso se llama aminoácido. Entonces, esta enzima que se llama carboxipeptidasa se refiere a que es una enzima de proteínas, específicamente en donde está el carboxilo. ¿Sí? Entonces el rompimiento lo hará por acá. Eso quiere decir que si yo tengo esta molécula grandota de proteína, rompe aquí en el extremo, y eso le da el nombre de
Función exógena. Pero dejemos lo que rompe acá en el límite. Esto es exopeptidasa, la cosa. Exopeptidasa. Y hay otra que rompe por acá, como la tripsina Endopeptidasa. y quimotripsina, que se llaman endopeptidasa. ¿Por qué? Porque este rompe el extremo, una parte pequeñita de la proteína, y esta rompe en partes grandes, ¿cierto? En la mitad o en el interior de esa molécula de proteína. Pues olvida la tapita de esta, fantástico. Bueno, ya cuando llegamos a la parte de la producción de bilis, ese producto se da a nivel del hígado, se puede almacenar o no, y se almacena en una estructura que se llama vejiga biliar. Es de un color supuestamente amarillo intenso, pero se ve verde oscuro, ¿no? En la vida real. Y ese color verde oscuro se le da un pigmento llamado bilirrubina. ¿De dónde es la bilirrubina? De los. Hígado. Sí, claro. Pero la degradación de la hemoglobina. Sí, señor. Sí, señor. De la degradación de la hemoglobina. Es un subproducto de ese pigmento llamado hemoglobina. Le da un color, como le digo, verde intenso, amarillo intenso a esa bilis. Y es propio de ese producto como tal, que a nivel de intestinal o digestivo nos va a servir para degradar lípidos, va a ser encargada de degradar lípidos. Esta bilis tiene varias compuestos, por decirlo así. Está compuesto por sodio, potasio, cloro, bilirrubina también, y la colecistoquinina estimula la producción o la contracción que hace, como si fuera una molécula así, para que lleve todo su contenido intestinal delgado. ¿Por dónde va? Tiene varias rutas: el canalicolo biliar, tiene los conductos biliares y finalmente llega al intestino por el conducto biliar o poliedromal. Tiene una secreción secundaria donde tiene agua, bicarbonato, aminoácidos, glucosa y ácidos orgánicos. Y también esta parte es estimulada por la colecistoquinina, y esta segunda secreción es estimulada por la secretina. ¿Esta qué hacía? Además de eso, Estimula la producción de bicarbonato. estimula, sí, del bicarbonato, y además de eso de las enzimas también a nivel. ¿Hormona gastrointestinal? Sí, es una hormona. Bueno, entonces la idea es que cuando haya presencia de lípidos, eso activa la contracción de la vejiga biliar, como si la oprimieran acá, para que salga todo el contenido a nivel del conducto y llegue directamente allí al intestino delgado a degradar las grasas. Es su función principal. ¿Qué pasa cuando hay taponamiento de esa vejiga biliar o hay un proceso hepático bastante fuerte? No sé si se Hepatitis. produce por eso. Se sintetiza así. Lo que pasa es que se devuelve por torrente sanguíneo porque no hay donde almacenar. ¿Cierto? Entonces ahí viene la ictericia. Yo he visto ictericia en pacientes humanos muy poquitas veces, por lo general cuando el daño del hígado está ya bastante avanzado. Y también en pacientes que tengan inmunodeficiencia adquirida. Bueno, esta bilis también tiene gran cantidad de bicarbonato, tiene en su interior también algo de colesterol, tiene la bilirrubina que hemos dicho ahorita, y va a ser esencial para poder, digamos que, degradar esa molécula grande de lípidos. Esta es su composición más o menos, tiene la capacidad de producir 800 mililitros al día, y vamos a encontrar que la mayoría va a ser agua, perteneciente a ácidos grasos, sales biliares, pigmentos, lecitina, grasas y colesterol. Que todo eso más adelante me va a ayudar a formar una emulsión, y esa emulsión me va a ayudar a degradar las grasas. Bueno, esto ya lo verá. Aquí entonces esa regulación
biliar y pancreática también está por el sistema nervioso central y el sistema del nervio vago, y la ayuda de las hormonas que había mencionado ahorita. Entonces acá va a ser muy importante la colecistoquinina y la secretina para que esa bilis funcione. ¿Dónde es que queda la vejiga biliar? Uno me lo dibujaron en el proventrículo, otro en la mollera. O entre el hígado. Por lo general, Los glóbulos. como así, como corchete, como así, bueno, más o menos. Casi siempre la vejiga biliar está por aquí a nivel ventral, no está en la parte parietal, y es una bolsita ubicada acá. En los pescados y los pollos, bueno, los pescados sobre todo, cuando ustedes hacen sancocho en la casa, le dice a la mamá, por favor, no le vaya a romper la hiel. ¿Cierto? La hiel le llaman a esta vejiga biliar, que usted la rompe, que impregnado todo el alimento con un sabor bastante amargo. Por eso es que dicen que no le rompe la hiel. Bueno, en casi ahora ustedes no dicen nada. Bueno, entonces acá tenemos que la función de esa amilasa pancreática pues va a ser, palabras más, palabras menos, romper la molécula de almidón. ¿Cierto? Así de fácil. ¿Qué permite esto? Que como la molécula de almidón es una cadena larga de glucosas, esas glucosas queden disponibles para ser absorbidas. Los almidones del maíz, sobre todo del grano de arroz, son bastante digestibles. ¿Qué quiere decir eso? Que se aprovechan casi 100%. Entonces acá viene el almidón, pasa por el estómago, llega al intestino, llega a la amilasa luego, y luego este almidón se convierte en glucosa. Esta glucosa va y entra al enterocito por transporte activo, y luego el enterocito pasa ¿a dónde? A la vena porta. En la vena porta al hígado, y en el hígado va a haber diferentes funciones de acuerdo a las necesidades del animal. Si es un animal que tiene mucha cantidad de glucosa en su interior o que ha comido muchos carbohidratos, ¿para dónde se irá esa glucosa? Para los almacenes de glucosa. Se almacena, ¿cierto? Acuérdense que esos carbohidratos no estructurales fácilmente se pueden convertir en grasa si no se utilizan, porque es que esos son de una rápida acción. Si no se utilizan, pues se van a depositar. Bueno, aquí encontramos que las enzimas pancreáticas actúan acá en la luz intestinal, pero van a haber otras que van a actuar directamente en la pared intestinal. ¿Cuáles son? Se llaman, así como se llaman los disacáridos. ¿Cómo llaman los disacáridos? Terminados ¿cómo se llaman? Los disacáridos, ¿cuáles son? Disacáridos. ¿Sacarosa? Fructosa. No, disacáridos. Sacarosa, No, lactosa y disacáridos. Sacarosa, lactosa, sí, maltosa. Maltosa. Esos tres. Entonces así van a ver aquí unas enzimas llamadas sacarasa, maltasa, y la otra se llamará como ¿Cuál está el protocolo? sacarasa, maltasa, lactasa, ¿no? Sí. Que son encargadas de romper cada uno de esos disacáridos para que finalmente queden estos tres en el trocito, pero el único que va a pasar a vía general sanguínea va a ser la glucosa. Los otros van a quedar máximo en hígado. Profesor, ¿la fructosa también se convierte en glucosa? Sí. Sí. Esto se parte ya del... Bueno, acá básicamente sé lo que le estaba diciendo, ¿no? ¿Esta amilasa para qué sirve? Para agregar Almidón. Esta Para la sacarosa. y esta. La lactosa. Entonces nos va a permitir que todo eso quede convertido en monosacáridos como glucosa, galactosa, fructosa. Pues les repito que la glucosa es la única que va a circular a vía general a nivel sanguíneo y necesita la transporte activo y el sodio para poder entrar también al sistema sanguíneo. Bueno, vamos a dejar hasta ahí. Alto tiempo.